Hola, hola, estamos tratando de probar por aquí una nueva herramienta y tratando de hacer un video para recordar un poco el tema de la exposición que realicé para el primer congreso de Ingeniería Estructural y Sísmica, que fue titulada esta presentación como la influencia del aislamiento sísmico en estructuras porticadas de concreto, utilizando la norma actual que tenemos para Managua del año 2022. Eh, bueno, el primer congreso fue organizado principalmente por eh, la institución del CIESNI, el Colegio de Ingenieros de Nicaragua, ¿no? Y con una buena participación de exponentes nacionales y extranjeros, de los cuales rápidamente les comparto las imágenes de los temarios que se presentaron, ¿no? Igual pueden buscar mayor información en Facebook referente al Colegio de Ingenieros de Nicaragua, ¿no? Esta es una presentación que yo le llamo presentación reducida. La exposición del Congreso anduvo alrededor de los 30 minutos. Esta la voy a reducir a unos 15 minutos con la eliminación de algunas filminas y bueno, con la ventaja de que la pueden detener y adelantar cuando gusten, ¿no? Entonces, como una introducción, ¿qué es el aislamiento sísmico? Es una técnica de ingeniería sísmica, parte de la metodología conocida como sistema de control estructural pasivo, cuyo objetivo es proteger a las estructuras de los efectos destructivos. Otro concepto utilizado es una colección de elementos estructurales para desacoplar la estructura del suelo que la soporta y así proteger la integridad del edificio y su contenido sobre todo, ¿no? Los aisladores pueden ser de caucho con núcleo de plomo, que va a ser el tema de la exposición aquí, que se realizó con un ejercicio de aplicación práctica, aunque pueden haber también aisladores de fricción que se basan en dos planchas metálicas que permiten el desplazamiento relativo entre ambas. Las normativas actuales de referencia pues son principalmente las mostradas. Aquí la aplicación se trató de realizar siguiendo el código ACE del 2022, puesto que no tenemos una normativa, pero igual tomamos como referencia otras normativas de las cuales presento y sobre todo algunas que ya tienen uso en esta parte de América, como la normativa peruana y la normativa chilena. Pues básicamente el principio del aislamiento sísmico consiste en instalar debajo de las fundaciones elementos flexibles que alargan el periodo natural fundamental de las estructuras hasta un valor suficientemente lejos de los periodos dominantes que suponemos de estas, ¿no? Entonces, básicamente el principio del aislamiento es el siguiente, ¿no? Es decir, incrementar el periodo natural de vibración o el periodo de la estructura, llevarlo hasta unos periodos que se llaman periodos aislados. Y como podemos ver en los gráficos, cuando nosotros llevamos desde un periodo aislado, desde un periodo de la estructura en base fija hasta un periodo aislado, pues lo que hacemos es reducir enormemente la demanda sísmica. Este alargamiento del periodo se busca como sea al menos 3 veces, ¿verdad?, el periodo de base fija, llamándole periodo de base fija el periodo de la estructura cimentada de manera convencional. La otra reducción importante que se da es que al incrementar el amortiguamiento, pues también existe una reducción, ¿verdad?, de las demandas espectrales, tanto a nivel de fuerzas como de deformaciones. Unos esquemas básicos, ¿verdad?, dibujos de los asientos de apoyo para aislamiento sísmico. No me voy a detener en leer eso. Las características más importantes de un LRB pues
se muestran en la figura, ¿verdad? Son principalmente circulares. Todas deben de tener una geometría definida por un diámetro, altura, capas, altura total del aislador, así como las alturas parciales de las láminas de acero, ¿no? Igual todos deben de tener una rigidez vertical efectiva, una propiedad lineal equivalente, que es la rigidez efectiva lineal, características de amortiguamiento, así como las propiedades no lineales, como son la rigidez inicial, K1, la rigidez postfluencia, y diferentes relaciones entre esta rigidez inicial y la rigidez postfluencia. La mayoría de las empresas que fabrican, pues proporcionan también, como parte de la información técnica, en sus catálogos, sus parámetros de diseño. Esta igual otra empresa que fabrica, ¿verdad? Donde podemos ver los diferentes parámetros que se ocupan ya de manera práctica y tienen que ver con la selección correcta del sistema de aislamiento. Por supuesto que estos edificios deben de tener algunos requisitos recomendados en el tema de estructuración. En general, la práctica de diseñar o resolver un edificio aislado requiere que un elemento flexible que incremente el periodo natural de la estructura o un elemento deslizante que prevenga la transmisión de fuerzas sísmicas a la estructura sobre un cierto nivel, un amortiguador o un mecanismo de disipación de energía, ya sea por fricción o por histéresis, que reduzca la deflexión de los elementos flexibles o deslizantes hasta un nivel práctico. Un mecanismo que proporciona al edificio también la rigidez necesaria para prevenir los desplazamientos y vibraciones bajo cargas que ocurren frecuentemente de intensidad o de demanda menores, como son las cargas de viento o los sismos frecuentes. Proporcionar además importantes fuerzas de restitución elástica o por curvatura de la superficie. Igual la ubicación del plano de aislación es seleccionada basada en restricciones del sitio, el tipo de estructura, el costo de construcción y otros factores relacionados. Importante colocarlo siempre donde estos pueden ser fácilmente inspeccionados y reemplazados. Como ejemplo de aplicación, se idealizó una estructura de marcos especiales de concreto de 5 niveles. La imagen de la derecha puede ser representativa de referencia. Se diseñó inicialmente a base de marcos, pues ya sabemos que por experiencia que una estructura a partir de 2 o 3 niveles, aunque la podemos resolver en cuanto a demandas de resistencia, muy difícilmente la vamos a hacer cumplir en cuanto a criterios de deriva y distorsiones. Se hizo la clasificación sísmica de esta estructura con la geometría que se muestra, una estructura rectangular de 28 por 49 metros con bahías o espacio entre columnas, centro-centro de 7 metros, y se clasificó de acuerdo a la normativa sísmica como una estructura esencial y crítica con un alto grado de ductilidad en el sistema resistente como marcos de momento especiales. Se hizo lo convencional que ya conocemos de la normativa. Se calcularon los periodos aproximados y bueno, más adelante vamos a ver que también se obtuvieron con el programa de análisis. La definición de carga, pues es la mostrada, un edificio de 5 niveles con la altura de 19.7 metros y se ocuparon las cargas tanto vivas como cargas muertas mostradas en los gráficos, ¿no? Todo de acuerdo a la normativa del último código, ¿no?
Para evaluar las distorsiones se consideraron las inercias agrietadas, eh, el edificio empotrado con un R igual a 8. Se hizo un análisis agrietado inelástico, incrementando los coeficientes de amplificación por el parámetro CD sobre I, o solo como referencia en la normativa del reglamento 2007, era multiplicarlos por omega Q, ¿no? El artículo 10.2 de la norma pues nos dicen que debemos agrietar las secciones con los valores que estamos mostrando, ¿no? 0.7, 0.35 y para losas 0.25. Como criterio personal, en este caso las losas para temas de rigidez lateral se modelaron como membranas para asegurarnos que ellas no participaran ni contribuyeran con ninguna rigidez en el análisis de desplazamiento lateral únicamente, porque para la transferencia de cargas gravitatorias sí se idealizaron como shell, ¿no? Las distorsiones permisibles, pues sabiendo si es esto una categoría de riesgo 3 o riesgo 4, son los valores mostrados. Para el análisis modal espectral escalamos el espectro para validar que el cortante dinámico sea el 100% del cortante estático. Estas son diversas geometrías que estuvimos probando en las soluciones de la estructura convencional. De hecho, no importa básicamente qué tamaño de columnas llegábamos. Podemos llegar a columnas de 1,5 metros, de 1,80 m, y al final la estructura, aunque por resistencia la podíamos hacer cumplir, por el tema de derivas no la podíamos hacer cumplir con los requisitos de la normativa, ¿no? Por supuesto que estas columnas se diseñaron, es decir, los marcos se diseñaron como un SMF y nos aseguramos de que cumpliera con los requisitos de columna fuerte, viga débil y todos los requisitos que estipula la normativa de la CI, ¿no? Entonces, podemos ver las distorsiones cuando se consideraron las inercias agrietadas del modelo o del análisis convencional sin aislamiento. Es decir, vemos de que las derivas permitidas, ¿no?, son los valores en verde, y las distorsiones amplificadas en cualquiera de los casos siempre son mayores a los valores límites, tanto para la dirección X como para la dirección Y, tanto para análisis estático utilizando coeficiente sísmico como para análisis modales espectrales, ¿no?, que era lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, después de tener este resultado, pues pasamos a presentar un poco lo que son las normativas o las recomendaciones de procedimiento del ACE 7 del año 2022 en su capítulo 17, ¿no? Bueno, él establece seleccionar en función de la altura del edificio, la zona sísmica y otras características, la selección del procedimiento de análisis. Básicamente, podemos ocupar 3 procedimientos de análisis. Eso lo indica en el 17.4. El 17.4.1 nos dice que si la estructura cumple con determinados requisitos, inclusive podemos hacer un procedimiento por fuerzas laterales equivalentes, ¿no? Algunos requisitos para estas estructuras aisladas es que estén ubicadas en un sitio de clase A clase D, que el periodo efectivo de la estructura aislada en el desplazamiento máximo dm sea menor o igual a 5 segundos, que la estructura sobre la interfaz de aislamiento sea menor o igual a 4 pisos o 19.8 metros, que la estructura sea regular, que el periodo de base fija esté bien separado del periodo aislado
al menos 3 veces, ¿no? Que el periodo aislado sea al menos 3 veces el periodo de base fija. Y otros requisitos que podemos, que podemos leer, ¿no? Las demandas de diseño pues incluyen desplazamientos cortantes, todas las fuerzas de diseño y cualquier requisito se basa siempre, esto es importante, en el máximo sismo considerado únicamente. Los fabricantes de los aisladores típicamente suministran propiedades nominales razonables exactas basadas en pruebas de prototipo. Sobre todo lo que son pruebas, eh, podemos ir a leer los anexos del ACE en los incisos C, 17, 2, 8, 2, 8, 3 y otros similares, ¿no? En estos anexos y comentarios, pues, están referidos a las pruebas que se realizan, a cómo calibrar y cómo medir a los fabricantes de aisladores, ¿no? El edificio de base fija y estimación del periodo objetivo. El ACE nos dice que la máxima distorsión entre niveles consecutivos de una estructura que está sobre un sistema de aislamiento no debe exceder en 0.0015 la altura entre niveles consecutivos. La distorsión deberá ser calculada con el equivalente a CD igual a R sub I, el factor de reducción, igual a 2 de las ecuaciones convencionales del capítulo 12. Presento aquí una comparativa, por ejemplo, la norma chilena, lo que nos dice para una estructura estándar y lo que nos dice para una estructura aislada. Nos dice que podemos tener una superestructura menor o igual a 5 niveles, menor o igual a 20 metros de altura, un periodo aislado al menos de 3 segundos y que este periodo aislado sea siempre mayor o igual que 3 veces el periodo de base fija. Esto es para poder aplicar los análisis estáticos y modales, ¿no? En el caso de la norma peruana, pues restringe a 4 niveles, restringe la altura a 20 metros de altura. Nos dice que el periodo aislado lo podemos llevar hasta 5 segundos. Y además de la distorsión en función de si estamos con un análisis modal espectral o con un análisis tiempo-historia, ¿no? Estos ya son los resultados de nuestro edificio para el cual teníamos un periodo de base fija de 1.167 segundos. Por lo tanto, el periodo objetivo aislado va a ser al menos 3 veces ese valor. La selección o la secuencia de análisis empieza a partir de la fórmula mostrada, la 1752, en la cual el valor que vamos a despejar es la rigidez efectiva. Sabiendo el peso sísmico, sabemos la masa, sabemos el periodo objetivo al que queremos llevar la estructura, por lo tanto la única variable es la rigidez efectiva, ¿no? Existen los fundamentos teóricos para demostrar estas ecuaciones, pues son básicamente los mismos que de los análisis dinámicos modales para estructura, así que no me voy a detener mucho en eso, aquí se los muestro. Sí es importante manejar la relación entre periodos de base fija y periodo aislado, ¿no? Esa relación epsilon es importante que sea en función de un periodo de base fija en relación al periodo aislado, que el aislado sea al menos 3 veces el periodo de base fija, porque esto al elevarlo al cuadrado nos permite hacer algunas simplificaciones que yo ya las mostré en un video anterior que tengo, ¿no? Que esto nos permite hacer simplificaciones manuales, inclusive de 1 grado de libertad y 2 grados de libertad para un edificio de varios niveles, ¿no? Que es un poco lo que se muestra aquí, ¿no? En donde el modo que predomina es siempre el modo 1.
Para el modo 2, pues tenemos que el factor de participación es bastante inferior a 1. Luego, cuando ya nos centramos en el predimensionamiento del sistema de aislación, pues nosotros tenemos para este edificio de manera inicial 40 dispositivos. Cuando dividimos la rigidez total entre estos 40 dispositivos, me da aproximadamente la rigidez efectiva de cada aislador que requiero, con otros parámetros que ya los podemos sacar de la normativa, como son la aceleración asociada al periodo objetivo. Fíjense cómo baja, ¿no? La frecuencia, la pseudoaceleración elástica. Recordemos que el aislamiento influye de dos maneras, ¿no? Uno, cuando llevamos el periodo hasta valores cercanos a 3 segundos, pues dividimos la demanda, la reducimos, por lo tanto obtenemos una demanda de aceleración mucho más baja. Y lo otro importante es el amortiguamiento, ¿no? Lo que ocurre es que a través del amortiguamiento objetivo, pues estos factores de reducción nos van a permitir además dividir esa demanda de aceleración entre estos valores, ¿no? Generalmente entre 1.5 y 1.7, que es el factor B. En este caso existen los valores tabulados en diversas normativas, aunque también los podemos calcular, ¿no? Entonces, además, los desplazamientos o las demandas las podemos dividir entre B, que en este caso dio 1.37, y todos esos parámetros contribuyen al final a reducir demandas de aceleración y desplazamiento, ¿no? Entonces, pues, podemos al final calcular los parámetros y las propiedades para un aislador. El desplazamiento que se obtiene inicialmente, nos dice la normativa, nos dice el ASA y cualquier norma también, Perú o Chile, que se debe incrementar por torsión. Es una ecuación que está básicamente en función de la geometría de la estructura. Entonces, en este caso llevamos el desplazamiento que encontramos de 38 centímetros a valores de 42,4, ¿no? Entonces, al final estos son los valores finales con los que debemos de revisar el sistema de aislamiento. Luego pasamos tal vez a la parte más importante de aplicación, que es cómo asignar la rigidez y el amortiguamiento en las propiedades, ¿no? Entonces, para esto lo que debemos de hacer en el programa es, bueno, uno, por supuesto, asignar el espectro con un R de 1, fíjense bien, sin ninguna reducción. Y ya sea en SAP o en ETAPS, asignar en las propiedades de link, ¿verdad?, los diversos valores, ¿no? Entonces, los valores que vamos a introducir son los valores que están un par de filminas atrás para el LRBD como aislador que ya viene predefinido en el programa, ¿no? Fíjense bien que al introducir las propiedades, aquí están las propiedades mostradas, ¿no?, que ya anteriormente mostré cómo llegábamos manualmente, llegamos a tener, en función de la dirección que estemos analizando, ¿no?, un periodo aislado o 3.623 segundos y 3.577 segundos. Estos valores son muy parecidos a los periodos que obtuvimos de manera manual, ¿no? La otra forma de asignar la rigidez y amortiguamiento es no asignándola
al, al link, es decir, al aislador, sino que nosotros vamos a ver cuáles son los periodos en los cuales los modos se ven afectados, ¿no? Entonces, generalmente esto es el modo 1, que es la dirección X, el modo 2, que es la dirección Y, y el modo 3, que es una dirección, que es la combinación torsional en un edificio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como segunda metodología es asignar directamente al espectro de respuesta estos valores de damping, ¿no? De amortiguamiento. Si ustedes se fijan, se deja con 5% a partir del modo 4, pero los primeros modos 1, 2 y 3 se obligan a que trabajen con el amortiguamiento que yo deseo, ¿no? Entonces, luego de asignar cualquiera de las dos opciones de trabajar, en este caso con el amortiguamiento de los nodos, podemos ver el nivel basal, que es donde tenemos el sistema de aislamiento, y la superestructura, que son los 5 niveles. Entonces, lo que aquí notamos y lo que siempre buscamos con el sistema de aislamiento es que la estructura permanece prácticamente indeformable. De hecho, se le conoce como modelo de bloque fijo o modelo ladrillo, porque las distorsiones entre pisos, cuando ocupamos un aislamiento, son muy pequeñas, ¿no? Entonces, tenemos que el desplazamiento con sismo dinámico, ¿no? En la dirección Y y en la dirección X, pues siempre con las combinaciones del 30% de la dirección perpendicular, son bastante pequeños, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos un desplazamiento a nivel de techo de 30.4 restado de un desplazamiento a nivel de aislación, es decir, vamos a restar este valor menos este valor, y eso me da el drift en la estructura. Ahí tenemos un desplazamiento apenas de 1.9, que al dividirlo entre la altura, pues nos dan valores muy, muy pequeños, ¿no? Igual aquí en la otra dirección tenemos alrededor de 1.9 centímetros dividido entre 1970, pues tenemos valores de 0.001. Este es el predimensionamiento manual. Cuando consideramos un grado de libertad, el cual es cuando el edificio con el sistema de aislación se desplazan como un solo grado de libertad, ¿no? Entonces, realmente este es un procedimiento manual bastante sencillo donde conocemos todos los parámetros del periodo de base fija, el periodo objetivo aislado. Puse como referencia el periodo aislado que se calculó con el programa, la fracción de amortiguamiento crítica del sistema, la rigidez lateral efectiva del sistema de aislamiento, ¿verdad? Total, dividida entre el número de dispositivos, lo cual nos da la rigidez lateral efectiva para cada aislador. Fíjense que este es un procedimiento manual, idealizando un grado de libertad, y llegamos a tener desplazamientos bastante similares, miren, a lo que obtenemos con el programa. De hecho, llegamos a tener una distorsión de 0.001, que fue prácticamente el medido, si por aquí lo vemos, con el programa, ¿no? Igual puede haber un análisis simplificado con 2 grados de libertad, donde un grado de libertad se asocia al sistema de aislamiento y el otro grado de libertad está asociado a la superestructura. Pues para eso debemos de saber las masas aproximadas
y aquí se realiza un análisis, digamos que convencional, de los procedimientos modales espectrales, ¿no? Fíjense que por acá llegamos a tener también un desplazamiento del sistema de aislamiento de 36.3 centímetros y un desplazamiento en la estructura de 4.6 centímetros. Al final aquí presentamos un gráfico donde superpongo todos los modelos. Por ejemplo, el modelo de un grado de libertad es el amarillito que está por acá. El modelo de 2 grados de libertad, este azulito. Cuando utilizamos el ETAP y asignamos el amortiguamiento en el link, ¿sí? Donde a los dispositivos le asignamos las diversas propiedades, este naranja. Y cuando asignamos, obligamos al amortiguamiento modal en los modos, esa viene por aquí coincidiendo prácticamente con la idealización de un grado de libertad. Entonces podemos concluir que los métodos simplificados manuales, asumiendo un grado de libertad y 2 grados de libertad, son bastante precisos para estructuras de baja altura, para aproximar los desplazamientos del sistema de aislamiento. Para edificios con ciertas características y limitantes de altura es suficiente realizar el análisis de la estructura aislada mediante análisis modal espectral. La superestructura, ya lo comprobamos, que se comporta como un modelo de bloque sólido casi indeformable cuando éste está sobre un sistema de aislación. Existen las 3 metodologías para considerar el amortiguamiento en un análisis con software, que es asignar a los links las propiedades de aislamiento. La segunda, asignar el amortiguamiento requerido obligatoriamente en los modos. Y el tercero, que no lo presente aquí, pero es también bastante sencillo, es utilizar un espectro con una grada. Es decir, nosotros definimos a partir de qué periodo, ¿verdad?, el espectro. En lugar de tenerlo así, definimos a partir de qué periodo el espectro va a tener una reducción brusca, que es una grada, y a partir de ahí él se reduce. Esa reducción, pues, está asociada, por supuesto, a las reducciones de periodo y del parámetro B del factor de amortiguamiento. Sí hicimos también un análisis tiempo-historia, ¿verdad? Para esto, pues, se asignaron los acelerogramas para el sismo de 2500 años, lógicamente. Pero también notemos la enorme similitud que tenemos. Fíjense que los desplazamientos a nivel de azotea, aquí se obtuvo 36.21 centímetros. ¿Ya? Y aquí ya empiezo a incluir lo que buscábamos desde un comienzo con el aislamiento. Uno, ya sabemos que los drift en la estructura son pequeñísimos, ¿verdad? La estructura prácticamente no tiene deformación relativa piso a piso. Pero lo otro, lógicamente, es el cortante basal. El cortante basal con aislamiento es de 873.14 toneladas, ¿sí? Esto es con aislamiento y tenemos el valor de la dirección, bueno, creo que esta es la dirección X y la dirección Y, es de 768 toneladas. El procedimiento de análisis historia-tiempo en la mayoría de los casos es obligatorio, de hecho es recomendable, aunque la estructura cumpla con la cantidad de pisos limitada, como 4 o 5 niveles, como fue este caso, pero se recomienda que se haga para la comprobación final y para la selección final de los aisladores. Aquí tengo ya ordenado la solución que se obtuvo, o la reducción del cortante inducido de la superestructura, ya por la influencia del aislamiento sísmico. Entonces, por aquí trato de presentar o de comparar todos los cortantes. El cortante del diseño convencional del marco SMF, con un R igual a 8, ¿verdad?
de la normativa para Managua, que al final equivalía a un omega Q de 2 por 4,8 también, ¿no? Con el reglamento del 2007, era de 1.421 toneladas. ¿Sí? El cortante estático en el sistema de aislamiento mediante un análisis meramente estático llegó a ser 993,8 toneladas. El cortante basal mediante un análisis time history fue de 873,14 toneladas. La cortante mínima de diseño para la superestructura por método estático B/S es de 874,96 toneladas. La forma de calcular ese cortante pues está descrita en el código ACE. En el caso de realizar un análisis time history, el cortante obtenido por este método sería el cortante en la superestructura de 768,61 toneladas. Estas ecuaciones pues están en función de el peso de la superestructura o el peso de la superestructura más el aislamiento. Están en función del cortante del sistema de aislamiento y por supuesto del parámetro de amortiguamiento. Al final, como consideraciones, el uso de aislación sísmica en un marco de concreto diseñado bajo la norma del 2022 pues induce un comportamiento de cuerpo rígido. Para el ejemplo mostrado, por supuesto, que seguiría la optimización y la reducción de las secciones, ¿no? Así como la eliminación del requisito de un marco especial, ¿no? Probablemente un marco pudiendo ser del tipo de utilidad intermedia o inclusive de utilidad ordinaria, ¿no? Las propiedades de los aisladores aquí fueron valores nominales. Es decir, los valores que yo mostré en el cálculo fueron los valores en color negro. Sin embargo, debemos de saber de que estos valores nominales sufren unas amplificaciones y unas reducciones por unos parámetros de modificación. Todo eso está escrito en el ACE, ¿no? Entonces, de forma que, por ejemplo, el desplazamiento que obtuve se puede incrementar en determinado porcentaje, 15, 20%, y las demandas que obtuvimos de cortantes también pueden tener un rango más o menos, ¿no? Esa comprobación se debe hacer ya en la etapa final, luego que el fabricante nos ha suministrado las propiedades de los aisladores, ¿no? Se debe comprobar que no deben existir tensiones en los dispositivos, pues estos no son capaces de tomar fuerzas de tensión, lo cual lo más seguro es que en caso de presentarse se van a presentar en las columnas extremas, ¿no? Se dejó una recomendación para un posible marco normativo para Nicaragua. Básicamente consiste en adoptar como norma de referencia el código ACE, ¿no? Y las otras normativas pues que ya tienen países como Perú, México, Chile. Declarar objetivos, digamos, obligatorios para ciertas estructuras, como son los hospitales, los centros de gobierno, las escuelas y los puentes, de forma obligada, que estas estructuras sean estructuras con aislamiento sísmico. La definición de los objetivos de desempeño sísmico, una de las principales ventajas del aislamiento sísmico es que nos permite alcanzar niveles de desempeño superiores a los de las estructuras convencionales. La normativa debería ser clara en cuanto a los objetivos que se persiguen, también con el uso de esta tecnología. Estar consciente que las normativas recomiendan que todos estos diseños tengan un peer review, ¿no? Un par revisor, dado que esta es una tecnología especializada y se debe asegurar la calidad y la correcta implementación en los proyectos, ¿no? Bueno, creo que por ahí quedamos. Saludos.